Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahí estamos terminando de admitir participantes. En un segundito más ya estamos arrancando. Hola Amelia, ¿cómo andás? Hola Amelia, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer una invitación antes de que presentes, Gerard? Sí, A quienes están ahí escuchando, quienes puedan encender las cámaras, creo que va a contribuir mucho a la conversación. Estamos pensando en tener una conversación, con lo cual sería mucho más estimulante para todos, creo, si nos podemos ver. Así que quien no tenga impedimentos de cualquier tipo y pueda prender la cámara, será muy bienvenido. Muchas gracias, Germán. bueno, si les parece, vamos comenzando. Son las 14:10 ya. Eh, Ante todo me presento. Bueno, yo soy Gerardo Cerabona, soy docente de la Facultad de Derecho de la UNICEN, de Clínica Jurídica. Y actualmente durante este año estamos junto con Sofía Gandur y Martín Sigal, un poco acompañando las actividades que se están organizando desde la Red Argentina de Clínicas Jurídicas, que ya hace un par de años, o es el espacio desde el cual hace un par de años estamos tratando de promover e incentivar la formación en enseñanza clínica, la formación de nuevos espacios clínicos en nuestro país, y que bueno, vamos conociéndonos y vamos interactuando y vinculándonos con diferentes facultades de derecho, con carreras de abogacía de todo el país, y que de a poco vamos logrando ser más docentes, más estudiantes interesados en esta metodología de enseñanza y en este tipo de espacios de enseñanza del derecho que a nuestro criterio son muy ricos y tienen mucho para aportar en la formación de los abogados y las abogadas. Y en ese marco de las actividades que nos planteamos durante el año para promover el aprendizaje y la enseñanza clínica del derecho, hace tiempo veníamos conversando sobre, bueno, cómo plantear algunos talleres sobre cómo enseñar destrezas, ¿no? O sea, todos y todas sabrán que la mayoría intentamos, procuramos enseñar destrezas, pero no siempre contamos con las herramientas como para saber cómo enseñar destrezas. Y bueno, surgió de esas conversaciones la posibilidad de que Martín Sigal pudiera acompañarnos un poco para conversar sobre la entrevista, ¿no? O sea, el momento de la entrevista y todo lo que sucede durante una entrevista entre un abogado, una abogada y el cliente, la persona asistida, con quien tengamos que vincularnos para desarrollar nuestra profesión. Y estuvimos conversando bastante, algunas ideas alrededor de esto, y bueno, nada, hoy nos encontramos acá en un nuevo taller de la red, eh, compartiendo con estudiantes y docentes de diferentes puntos del país, y con Martín, como decía, que muy amablemente va a estar a cargo y va a ser el responsable del dictado de, de este taller. Antes de darle la palabra a Martín, sí voy a reiterar, un poco por la dinámica propia del taller, que quienes puedan tener las cámaras encendidas y eventualmente estar dispuestos a acompañar en algunas actividades muy sencillas de contestar algunas cuestiones, se los agradecemos porque responde un poco a la propia dinámica que se propone. Así que, sin más preámbulo, Martín, te cedo la palabra y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Gerardo. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, a ver, tengo el desafío de reflexionar junto con ustedes acerca de qué es lo que tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes acerca de cómo se lleva adelante una entrevista con un cliente. Y además, si vamos a discutir eso, también tengo el desafío de proponer o pensar alguna forma de, a través de qué dispositivo pedagógico podemos llevar a cabo esa tarea, esa difícil tarea. Antes de empezar la exposición, armé un pequeño PowerPoint para ordenarme un poco, pero antes quería hacerles tres preguntas
y por eso la insistencia con las cámaras y con la participación. Muchas gracias, Julieta, Florencia y Germán, por tener sus cámaras prendidas. Amelia también. Paco, ¿cómo estás? Vamos a empezar haciendo tres preguntas muy cortitas con un Menti. Todos saben cómo funciona el Menti. Es un sistema para hacer preguntas y que con un código ustedes pueden responder. Eh, Simplemente para tener un panorama de dónde estamos parados en la conversación. Esto nos va a llevar 3 minutos máximo y a partir de ahí empezamos a conversar ya sobre el contenido de la clase. Sofi nos está ayudando con que esto salga bien, así que va a decir lo que hay que hacer, cómo hacemos para responder y demás. Sofi. Muy bien, ahí deberían ustedes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Deberían estar viendo ustedes la pantalla, en sus pantallas, una No sé si pregunta todos en un saben cómo funciona el Menti, ¿no? ¿La están viendo? Arriba de toda esa pantalla dice join at menti.com. Tienen que entrar en esa página de internet, menti.com, y les van a pedir un código para unirse al Menti, que es el número que ven ahí al lado, 2971-1778. En caso de que no puedan, estoy a punto de compartirles el link acá en el chat, pero me tienen que guardar un momento. O sea, todos o van al explorador y ponen menti.com y ahora ponen el código que pasa Sofi o directamente por el chat de Zoom, Sofi está copiando el link. Ahí está en el Ahí chat. les copié el link en el chat, entran allí y si les pide un código de acceso es el que aparece en la pantalla. Sofía, ahí quedó compartida la pantalla. Esto. ¿Ahí estamos o no? Bien, entonces esta primera pregunta es una pregunta para que simplemente respondan si alguna vez se sintieron incómodos o incómodas en una entrevista con algún médico, médica, doctor, doctora, y en caso afirmativo que escriban por qué. Si a nadie le pasó, mejor. Si les pasó, simplemente cuenten por qué. Con una, dos, tres, cinco palabras, digamos, algo breve. Muy bien. Falta de interés, falta de claridad, nunca me sentí incómodo, excelente. Muy bien. Bueno, médico, che, qué suerte. Qué afortunados. Excelente. Muy bien. Nunca. Uf, qué maravilla. Falta de escucha, falta de atención. Nunca me sentí incómodo. Yo sí me sentí incómoda, pero no dice por qué. Entrevista unidireccional. Estaba nervioso. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, entrevista unidireccional, espera, falta de atención, demasiada crudeza, humillación, falta de escucha, falta de simpleza, incomodidad, lenguaje inentendible. Bueno, perfecto. Rapidez en la entrevista, falta de explicación, falta de escucha. Muy bien. Poco cuidado de la intimidad. Excelente. Primera pregunta respondida. Simplemente retengamos estas ideas porque nos van a servir mucho para nuestra conversación, porque probablemente les haya pasado a algunos clientes con nosotros también, así que vamos a hablar sobre eso. Segunda pregunta. Ahí vamos. ¿Cuáles son los objetivos de un abogado o abogada en una primera entrevista con un cliente? Por supuesto, es más de uno, por lo tanto,
pueden poner más de una palabra si quieren. Ahí va. Muy bien. Llevar tranquilidad, conocer a la persona, tener un panorama general, evacuar dudas del cliente, escucha activa, aportar datos, comprender los hechos, asesorarlos de la mejor manera, crear confianza, conocer a la persona, conocer los hechos, tener un panorama general. Muy bien. Evacuar dudas, solución, será solución de problemas, empatía, ser útil. Muy bien. Bueno, excelente. Acá por lo menos surge claramente que tenemos múltiples objetivos en el contexto de una sola entrevista, ¿no? Tenemos que hacer todo esto al mismo tiempo. Entender el problema, evacuar dudas, transmitir tranquilidad, conocer a la persona, ser empáticos, dar soluciones, comportarnos de cierto modo con la escucha activa. Perfecto. Vamos a la última pregunta y empezamos a conversar. Esto lo vamos a retomar. Y la última pregunta es solamente para entender dónde estamos parados en esta idea de la experiencia sobre el tema. ¿Alguna vez tuvo una clase dedicada a analizar cómo conducir una entrevista? Muy bien. Bueno, tenemos boca de urna tendencia más o menos clara. De 14 tenemos 2 tercios y 1 tercio, ¿no? Si son 14, 10 por el no, 66% nunca tuvo, 33% tuvo. A ver, solamente esto es para enmarcar la conversación. Lo que quiero plantear es, vamos a hablar de algo que no es ciencia nuclear, porque es algo que nos pasa todo el tiempo. La pregunta del médico tiene que ver con que simplemente empecemos a estar alerta de algunas cuestiones comunicacionales que cotidianamente nos pueden ocurrir y nos hacen sentir de una manera extraña o incómoda y que se pueden repetir con mucha potencia en el contexto de una relación con un profesional como es un abogado o una abogada. La segunda pregunta, simplemente mostrar la complejidad de un acto que se puede tomar como un acto muy sencillo, que es tomar una entrevista con un cliente, vaya y hable, y si uno levanta un poco la tapa de eso, adentro está todo lo que ustedes pusieron en ese mente, que es todo lo que hay que hacer al mismo tiempo. Construir confianza, conocer los hechos, llevar tranquilidad, brindar soluciones, escuchar a la persona, hablar con lenguaje simple. Es un registro de 10, 15 o 20 cosas en las que tenemos que estar atentos al mismo tiempo mientras hacemos eso. Y la tercera pata de las preguntas es, sin perjuicio de lo delicado que es esto, porque hace a la relación con el cliente y la complejidad que tiene por todo lo que hay que hacer al mismo tiempo, no es algo sobre lo cual reflexionemos en nuestros ámbitos académicos. Hay 2 tercios de las personas dijeron que nunca tuvieron una clase sobre entrevista, 1 tercio que sí. Yo pensé que iba a ser menor todavía los que sí tuvieron, pero excelente que así sea. Eh, en todo caso, tenemos una cuestión que se presenta cotidianamente que es muy compleja y sobre la que no reflexionamos. Entonces, la idea es darle un espacio en nuestra currícula, en este caso de clínica jurídica, pero es algo que es transversal a todo el ejercicio profesional, a pensar acerca de cómo hacer de la práctica de entrevistar una mejor práctica o qué variables tener en cuenta. Tenemos más o menos 1 hora y media, 1 hora y cuarto para conversar. Si veo que la gente se empieza a ir, acortaremos y si veo que tenemos tiempo para seguir conversando, vamos a ir hasta las 4. Yo voy a presentar un PowerPoint para ordenar la conversación, pero les pido que cualquier duda o pregunta directamente abran el micrófono y la planteen. Así que no se sientan que interrumpen nada porque la idea del PowerPoint es solamente mi experiencia con las conversaciones por Zoom es que el PowerPoint hace más fácil el seguimiento de la conversación a quienes están del lado donde están ustedes. Así que, dicho eso, comparto la pantalla y largamos. ¿Ahí se ve bien? ¿O todavía no? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto, el problema es que no lo veo yo ahora. Ahí está.
¿Ahí lo ven? ¿Buen tamaño? Bueno, excelente. Entonces comienzo. Facu, vos ayúdame, que es un tema que sé que has estudiado y has escrito algo, así que si ves que me estoy salteando cosas, por favor, complementá. A ver, primero, para que los estudiantes puedan entender que estamos hablando de algo que merece un espacio en nuestra conversación académica, tenemos que entender la relevancia del acto de entrevistar a un cliente. Y eso es algo que tenemos que hacérselo entender también a nuestros estudiantes. En general, la relación entre abogados y clientes se inicia con una entrevista. Y como saben ustedes, la primera impresión cuenta mucho y fragua un poco la relación o el tipo de relación que se establece, con lo cual es un acto al cual no podemos ir a improvisar y tenemos que ir preparados y con algún tipo de estrategia prediseñada. En la primera entrevista es donde se conocen las partes, el cliente trae el caso y lo cuenta por primera vez, se hacen planes acerca de cómo seguir, se decide si se continuará conversando o no y en qué tipo de relación, y lentamente se va construyendo esa relación. Entonces, es la base de la relación entre el cliente y el abogado, esa primera conversación que tienen. Es el momento en el cual tenemos que tener muy claros los objetivos que persigue nuestro cliente. No todo cliente que trae un caso tiene el mismo objetivo con ese caso, menos en asuntos como los que trabajamos en las clínicas, que son temas de interés público, de uso estratégico de la abogacía y del derecho, donde pueden haber clientes que que persigan un objetivo concreto, como por ejemplo una prestación, obtener un bien o lo que sea, pero pueden haber clientes que estén persiguiendo una finalidad simbólica y que no está directamente atada a lo que los abogados habitualmente conseguimos haciendo un caso. O pueden haber clientes que quieran abrir un conflicto para hacerse escuchar y sostener el conflicto abierto en la agenda pública. O simplemente un cliente que quiera saber dónde está parado y qué puede hacer y qué no puede hacer. Con lo cual es fundamental entender que los objetivos de los clientes pueden ser múltiples y que es nuestra tarea desentrañar cuál es ese objetivo que está persiguiendo el cliente. Por otro lado, tenemos, como decían ustedes mismos en las palabras que pusieron en el Menti, tenemos que tratar de entender todo lo que el cliente conoce y sabe acerca del caso y de sus hechos y de su contexto. El cliente vive en un conflicto que muchas veces lleva meses, si no años, y nosotros tenemos que, en el contexto de una entrevista que dura 1 hora o 2, con suerte, entender los hechos, pero también tenemos que entender su contexto, los sesgos con los que el cliente cuenta esos hechos, la personalidad del cliente a través de la cual son filtrados esos hechos, las cuestiones que el cliente oculta, disimula, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que ajustar las expectativas del cliente a lo que puede ofrecer el derecho para determinada resolución de un caso o de un problema. Un cliente que viene a una entrevista con un abogado, probablemente la primera entrevista, viene a escuchar qué es lo que se puede hacer y viene a buscar soluciones que quiere poder implementar y obtener resultados. Si nosotros somos muy entusiastas en esa primera entrevista y nos entusiasmamos con el caso y estamos trabajando con estudiantes jóvenes que se ilusionan con querer ayudar y con prometer posibles resultados y demás, puede ocurrir que las expectativas que arroje esa reunión no sean realistas a la luz de lo que puede ofrecer un caso. Digo caso, pero no es un caso judicial necesariamente, sino un asunto. Y entonces, fundamental evitar la generación de expectativas irrealistas y reales en nuestros clientes en la primera entrevista o en la entrevista. Y por último, tenemos claramente un componente emocional de la conversación, que es contener y encauzar la ansiedad de un cliente que viene con un problema a ponerse en situación de vulnerabilidad de contar ese problema a un profesional. Entonces, tenemos que estar atentos a eso para poder mostrar un posible camino, siempre entendiendo que estamos jugando con un elemento muy sensible en la vida de esa persona. Si nuestros estudiantes no entienden que están haciendo todo esto al mismo tiempo y que cada una de estas cosas tiene 10 o 15 consideraciones para tener en cuenta, lo más probable es que la entrevista o sea un desastre o salga bien por razones aleatorias y nos cueste mucho, en todo caso, reflexionar acerca de qué se puede mejorar en la estrategia de entrevistar, porque no entendemos cuáles son las variables que hacen que sea un mejor o peor resultado el que surja de un determinado camino o proceso. Entonces, esto como primer asunto. Segundo tema, pongo atención en los temas que me parece que merecen una viñeta, una nota para compartir.
los abogados y abogadas en general, y por eso en parte elegimos esta profesión, tenemos alguna vocación de control de las situaciones y creemos que podemos controlar situaciones. Y muchas veces lo que las entrevistas requieren, además de controlar la entrevista, es autocontrolarnos a nosotros mismos. Autocontrolarnos. ¿Por qué digo esto? Primero, hay una tensión entre, poniendo los extremos de un posible continuo, entre una hiperracionalidad y una hiperemocionalidad, ¿no? Uno podría decir, voy a tomar esta entrevista, voy a dejar la emoción de lado, me voy a enfocar en detectar los hechos jurídicamente relevantes y voy a hacer una estrategia jurídica. Y si mi cliente transmite emociones, no es un problema mío, yo acá estoy para dar soluciones legales. Y en el otro extremo de ese mismo continuo tenemos la posibilidad de decir, yo voy a contener a esta persona, la voy a ayudar, la voy a acompañar, no me importa tanto lo legal como la persona en sí misma y su emocionalidad y demás. Ambos extremos son perjudiciales y problemáticos y claramente tenemos que encontrar algún camino en el cual pueda convivir esa racionalidad con esa emocionalidad en proporciones razonables y adecuadas para manejar una relación con un cliente. Entonces, la vocación de controlar la entrevista nos puede ser útil para diseñar milimétricamente la entrevista. Pero si nosotros vamos con esa estrategia a una conversación, es probable que inhibamos y hagamos que se retraiga el cliente, impidamos que la conversación florezca, y si no dejamos que la conversación derive un poco o se salga de los cauces previstos por nosotros mismos, es probable que nos perdamos información que surgiría en caso que la entrevista tuviera un devenir un poco más romántico, por decirlo de alguna manera, un poco más improvisado, un poco más sorprendente. Entonces, tenemos que al mismo tiempo conocernos a nosotros mismos y tener autocontrol y tener claridad acerca de cuáles son nuestros propios sesgos. Tenemos que tener claro para dónde nos va la emocionalidad, tenemos que tener claro qué tipo de cosas nos irritan, qué tipo de cosas nos ponen ansiosos, ansiosas, para en el contexto de la entrevista, en todo caso, tener activada en nuestra cabeza una alarma de, ojo, que sos vos con tus sesgos, no vayas por ahí. Pero a la vez, y como esto es difícil, tenemos que hacer que esa atadura no nos mate la espontaneidad y no seamos unos robots que estamos con miedo a decir algo que nos surge espontáneamente porque tenemos miedo a nuestros sesgos. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todo esto se pone en juego cuando estamos conversando en el contexto de una entrevista. Luego la práctica va a hacer que se vaya ajustando y algún día, como cuando manejamos un auto, lo haremos sin pensar tanto. Pero lo que no me parece acertado es no ponerle a los estudiantes sobre la mesa todas las variables que están en juego en el contexto o en el momento de conducir una entrevista. Con todo esto en mente y con conversaciones, creo que todo esto que estamos hablando son conversaciones de horas y horas con estudiantes, ¿no? Hablando de lo que se pone en juego en las entrevistas. Tenemos que pensar de qué forma podemos diseccionar el proceso de entrevistar como para poder enlatarlo de algún modo que sea transmisible y que sea comprensible por quienes tienen la participación académica que tienen los estudiantes en una facultad, que es entender a partir de la enseñanza de materias con currículas estructuradas y organizadas. Entonces, básicamente yo separé, no porque se me haya ocurrido, sino porque es un poco el canon de quienes estudian el proceso de entrevistar, tres diferentes momentos. El momento de la preparación, es decir, antes de que llegue el momento de la entrevista, el momento de la ejecución de la entrevista y el momento posterior a la entrevista, que es un momento de reflexión, en todo caso conclusiones y seguimiento. Acerca de la preparación de la entrevista, y otra vez, creo que el desafío acá es mostrar la complejidad de algo que un estudiante puede dar por sentado. Si uno a un estudiante le pide que haga una entrevista con un potencial cliente y le da el teléfono del cliente, es probable que el estudiante lo llame directamente para ver cuándo quiere hacer la entrevista y ni siquiera se le pase por la cabeza todos los niveles a lo que está operando, lo que están operando en esa misma conversación, en ese mismo momento. Y ahí está, creo yo, donde, un lugar donde los docentes clínicos pueden trabajar con la concientización acerca de esos elementos. Primero, si estamos hablando en el contexto de una clínica jurídica donde hay estudiantes y docentes, ¿quién va a ser quien contacte al cliente? ¿Va a ser el docente de la clínica? ¿Va a ser un estudiante? ¿Va a ser el estudiante más experimentado? ¿Va a ser el estudiante que tenga contacto con el caso? ¿Va a ser el estudiante que trajo el caso?
de qué forma lo va a contactar y cómo se va a presentar. Se va a presentar como la persona que va a estar a cargo del caso, se va a presentar como un asistente de la clínica, se va a presentar como el secretario o secretaria del docente. ¿De qué modo se contacta la primera vez la persona con el cliente? Es una primera impresión que se genera en la persona que recibe el llamado que puede variar mucho. Puede variar mucho que llame el docente a cargo de la clínica o que llame el estudiante más joven de la clínica. No solo por la forma en la que van a hablar, sino por la importancia que el cliente siente que se le está dando a su caso, o por la inhibición que le genera hablar con esa persona, o por sentir que se le está dando poca relevancia al problema. Es muy importante en todo caso estrategizar de qué modo se va a contactar ese cliente. Probablemente tenga que ser una combinación de factores y que sea el docente quien primero le escribe un mensaje diciendo que se va a contactar a alguien de su equipo, pero que esa persona está supervisada por el propio docente. No sé, no hay una fórmula ex ante para nada de lo que vamos a hablar, pero en todo caso es importante tener en cuenta las variables eh, que están insertas en esta primera decisión. La segunda, que también es un acto mecánico habitualmente, ¿dónde se concerta la entrevista? ¿Dónde vamos a tener la reunión? Es fundamental que los estudiantes y las estudiantes entiendan la vitalidad y la importancia que tiene el escenario en el cual transcurre este acto. No es lo mismo citarlos al estudio jurídico del docente de la clínica, que citarlos a la sala de profesores de la facultad, que citarlos en un bar, que ir a la casa de la persona, que encontrarse en una asociación civil que sea la clienta. Todo eso tiene una significación simbólica enorme en la conversación y tenemos que también actuar estratégicamente en términos de qué implica cada escenario para esa relación que se va a desarrollar. Queremos tener una conversación más formal, más íntima, más informal. Queremos sorprender al cliente con la importancia de nuestra facultad. Queremos mostrarle que la decana de la facultad recibe el caso. Al contrario, queremos separar el caso de la facultad porque tenemos miedo que el caso tenga alguna implicancia institucional que nos interesa. Entonces, la entrevista tenemos que tenerla fuera del ámbito de la facultad. Entonces, acá hay dos cosas. Una es la real relevancia de dónde se hace la entrevista y hay otra dimensión que es comenzar a hacer que los estudiantes entiendan lo que es el pensamiento estratégico. Y eso lo pueden entender en la medida que lo empiecen a hacer. Entonces, si yo decido tener la entrevista en la sala de profesores de la facultad y ni siquiera lo discutí con los estudiantes, me perdí de una conversación muy rica en la cual podríamos haber conversado pros y contras acerca de tener la reunión en la Facultad de Derecho versus tenerla en un café o en un estudio jurídico o en un bar o lo que fuera. Entonces, el escenario, vital. Tercer punto, ¿sabemos algo acerca del tema que vamos a conversar con nuestro cliente? Habitualmente antes de la primera reunión ya sabemos de qué va la reunión, ¿no? A qué viene el cliente, qué está pensando, qué le interesa, de qué tema trata. Bueno, es una buena práctica que los estudiantes y las estudiantes se empapen un poco del asunto, en términos genéricos, aunque sea, como para poder tener claros los márgenes de la conversación. Si vamos a ir a hablar de un tema de derecho del consumidor, y no está de más saber cuál es el término de prescripción para ese tipo de reclamo. Si vamos a ir a hablar de un tema de derecho penal, no está de más saber qué tipo de pruebas se requieren para cierto tipo de denuncia. No ir a la conversación desnudos. Por supuesto, esto es algo que todos los abogados sabemos, pero que en todo caso es una muy buena muestra, en todo caso, de buenas prácticas para los estudiantes que en el contexto de esa entrevista se puede trabajar muy bien. ¿Quién va a tomar la entrevista? ¿Cómo vamos a diseñar la entrevista? Cuando la persona llegue y somos un docente y 12 estudiantes, ¿qué va a pensar esa persona frente al escenario que se encuentra? ¿Estaba esperando esa persona encontrarse con esa población en la sala de entrevistas? ¿O quiere hablar de algo que es muy íntimo y privado y que estén los estudiantes en la sala es totalmente inhibitorio? ¿O no? ¿O quiere hablar de algo que quiere que se sepa y entonces que haya muchas personas, se entusiasma y genera la mejor predisposición? ¿Dónde, digamos, así como dónde hacemos la entrevista es relevante, quién toma la entrevista y qué expectativas tiene el cliente de lo que se va a encontrar versus lo que se encuentra realmente, son líneas fundamentales para tener claras y prediscutidas con los estudiantes. ¿Quién va a llevar la voz cantante en la entrevista? ¿Va a ser el docente que pregunta? ¿Va a ser un estudiante? ¿Van a ser los estudiantes a coro? Cada uno que quiera va a hacer una pregunta, entonces va a ser un bombardeo de preguntas. Vamos a tomar nota, vamos a grabar la entrevista, tenemos que pedir permiso para esto. ¿Es bueno o malo que nos vean tomando notas?
¿Es una muestra de interés tomar notas o es un temor a la confidencialidad tomar notas? Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo de esa reunión? Es otra conversación que es fundamental. Insisto, no solo por cómo impacta en el cliente, sino por la oportunidad estratégica que nos genera de discutir con nuestros estudiantes acerca de la relevancia de las microdecisiones en la construcción de una estrategia jurídica. No importa solamente si vamos a hacer un amparo o una acción declarativa, sino que cada acto de ese proceso tiene que estar imbuido de decisiones estratégicas pequeñas que hacen que cambie todo el derrotero de nuestro caso. ¿Hay algo que nos preocupe sobre la entrevista que vamos a tomar? ¿Hay algo que nos preocupe porque ya escuchamos algo y nos parece que no hay un caso? ¿O nos parece que ya pasó por 5 abogados antes y que entonces la persona debe ser muy complicada? ¿O tenemos miedo que institucionalmente la facultad no esté abierta a este tipo de casos para hacer desde la clínica? Tenemos que pensar y en todo caso ventilar este tipo de asuntos antes de llegar a la reunión. Bien, el lugar donde vamos a tomar la entrevista es un lugar accesible, es un lugar que intimida, es un lugar que es amigable. ¿Cómo es el escenario en el cual vamos a recibir a la persona? Es un escenario que es amigable para la persona que estamos por recibir. Estos son solamente 7 u 8 ítems que sirven para conversar acerca de la relevancia de la preparación de la entrevista, no solo por la entrevista, sino para que los estudiantes empiecen a adquirir el pensamiento estratégico de cómo preparar cada uno de sus actos en el contexto del desarrollo de un caso. Bien, segundo tema, plantear la entrevista como un acto de comunicación en el cual nosotros tenemos un objetivo que es conocer al cliente, conocer los casos, conocer el caso y conocer nuestra posibilidad de llevarlo a cabo. Y el cliente también tiene una agenda que es contarnos lo que quiere en principio, que nosotros hagamos lo que quiere en principio y que logremos lo que quiere en principio. Y en esa comunicación van a haber de ambas partes usos estratégicos de la información, del lenguaje, de la posición corporal, de todo. No son dos partes que van, ventilan todo lo que tienen cándidamente y se retiran. Son dos personas que están actuando estratégicamente al comunicarse. Son dos personas que tienen objetivos ocultos al comunicarse, sin que por eso sean ilícitos, ¿no? Entonces, hay una buena clave para presentar esto, para que los estudiantes puedan incorporarlo, que es, dado que es un acto de comunicación complejo, en ese acto de comunicación hay factores que inhiben la comunicación y hay factores que estimulan la conversación. Entonces, es importante que los estudiantes tengan en claro cuáles son esos actos que inhiben y que estimulan la conversación, para en todo caso maximizar sus chances de éxito, ¿no? A ver, primer asunto, reunirse con un abogado o una abogada es un hecho traumático en sí mismo, para casi cualquier cliente. Hay clientes que tienen mucha experiencia en litigar, en conflictos y demás. La gran mayoría de los clientes ven el acto de ir a reunirse con un abogado como un acto trascendente en su vida. Hay personas que jamás se reunieron con un abogado, hay personas que se reunieron 1 o 2 veces con un abogado, una abogada. El hecho de esa reunión con ese abogado es traumático, es un hecho importante en la vida del cliente. Con lo cual, tenemos que tener claro que estamos en ese escenario en el cual la persona con la que estamos hablando está vivenciando ese momento como un momento importante en su vida, traumático, definitorio. El hecho de confesar que tiene un problema que no puede resolver por sí mismo o por sí misma es un hecho que puede generar mucho pudor a una persona también. Venir a plantearle al abogado que tiene un problema, no sé, de familia o matrimonial que no puede resolver por sí mismo y que requiere la asistencia de un profesional, es una exposición enorme en términos personales. Es un pedido de ayuda enorme y es una situación que puede dejar en una situación de mucha sensación de vulnerabilidad a la persona. El pudor que genera, la vergüenza que puede generar a esa persona traer ese problema, es otro hecho que tenemos que tener en cuenta para cuando decidamos de qué forma nos vamos a comunicar. Los detalles del problema que nos traen, a su vez, pueden generar muchas sensaciones de, uy, si digo esto voy a quedar mal, o si digo esto me van a juzgar de por qué no hice la denuncia antes, o si digo esto me van a criticar porque en realidad parece que soy muy codicioso si quiero reclamar tal cosa. El temor al juicio, no del Poder Judicial, sino al juicio moral o psicológico de nuestro interlocutor, siempre está presente en la vida de las personas, pero en este caso está multiplicado por mucho.
porque hay una persona que está exponiéndose y una persona que está escuchando y que tiene que hacer un gran esfuerzo para no estar juzgando, tiene que escuchar de una manera neutral en términos de juicio moral de lo que está escuchando. Otros clientes pueden tener temor a contar cosas que puedan debilitar su caso. Hay clientes que saben que hicieron algo mal en el proceso y temen decírselo al abogado por temor a que eso impacte en el posible resultado o en la posible estrategia, bajo la idea equivocada de que ocultárselo al abogado es hacer desaparecer el acto de la faz de la tierra. Tenemos que hacer que el cliente pueda entender esto y pueda abrirse y compartir esto, no es un dato menor. Disimular, ocultar, mentir son reacciones naturales frente al pudor y tenemos que saber que nuestros clientes están actuando estratégicamente. Entonces, es muy probable que si sienten pudor, vergüenza, lo que fuera, disimular, ocultar o mentir sean actitudes que estén presentes en las primeras conversaciones. Y tenemos que estar abiertos y abiertas a escuchar eso. La asimetría de la relación, donde hay una relación de jerarquía profesional, ¿no? El abogado en su estudio o en su facultad y la persona que viene a traerle su problema, puede hacer que esté muy condicionada la conversación, que la persona, el cliente, tenga, por ejemplo, temor a repreguntar si no entendió algo, o que no quiera parecer inculto por no entender el lenguaje complejo que puede usar un abogado en ocasiones, o que no pueda entender bien las implicancias de una determinada estrategia o de algo que ocurrió. Entonces, ese autosilenciamiento es un inhibidor tremendo de la conversación. Y por último, inhibidores culturales, de edad, sociales, de lenguaje técnico, que no da para conversar ahora, pero por supuesto que hay muchos inhibidores y factores de contexto y sociales y de clase económica y de formación cultural y de nacionalidad, incluso que en determinadas nacionalidades o en determinados contextos culturales una cosa significa una cosa y en otros significa una cosa diferente. Todas esas posibles malos entendidos o posibles asimetrías de comunicación hacen que la conversación pueda verse inhibida. La contracara de esta moneda son los facilitadores de la comunicación. Hay conductas y actitudes que nosotros podemos adoptar para facilitar esa comunicación que puede verse inhibida por los otros factores que vimos antes. Hacer sentir cómoda a la persona y generar confianza. Ser empático y respetuoso y respetuosa en lugar de ser distantes y formales como a veces son los abogados, somos los abogados. Recibir a los clientes en un ambiente amigable y pensado para ellos, o sea, adecuados a la situación. Estar muy atentos al lenguaje no verbal, ¿no? Estar hablando con un cliente y mirando el celular, por ejemplo, es una actitud que puede presentarse y que es una barbaridad en términos de cómo inhibe la comunicación. Cruzarse de brazos, no mirar a los ojos cuando nos hablan, apurar las respuestas para que nos cuenten rapidito lo que no nos interesa, mirar el reloj, ¿no? Todo el tipo de cosas que pueden hacer sentir a nuestro interlocutor incómodo. Hacer preguntas claras y bien organizadas. Por eso es importante la planificación de la entrevista. No podemos ir a ver qué nos sale ahí, sino que tenemos que llevar nuestra lista de preguntas o nuestra estructura de preguntas más o menos pensada. Dejar hablar y sin desmerecer la información que no nos resulta útil a priori. No nos van a venir a contar los hechos en clave jurídica. Entonces tenemos que saber que vamos a escuchar una conversación que va a tener muchas cosas que son inútiles para el caso jurídico, pero que son fundamentales para que puedan aflorar los hechos relevantes y para que pueda construirse la relación. Si nosotros estamos ansiosos en encontrar los pequeños diamantes jurídicos y entonces estamos apurados en recorrer el camino de la conversación para encontrar eso, bueno, lo que va a ocurrir es que no va a aparecer nada porque la persona se va a broquelar y no va a seguir hablando. Algunas actitudes de demuestra de interés, por ejemplo, tomar notas, ¿no? No es que lo que me dice me da lo mismo, estoy tomando notas, estoy repreguntando. Dejar en claro que estamos hablando en un contexto de confidencialidad, puede ser tranquilizador para una persona que está exponiéndose a situaciones complicadas. Y después, tener clara la técnica muy básica, pero que para un estudiante no es básica, de combinar preguntas cerradas y preguntas abiertas. La forma de preguntar, después vamos a hablar un poquito más de eso, por eso lo difiero, es esencial y es fundamental, porque si queremos usar preguntas para sacar con un sacacorcho la verdad jurídica en un minuto, vamos a matar la conversación, y si queremos tener preguntas abiertas para generar una conversación tipo asado, nos vamos a ir sin nada que nos sirva para construir un caso, con lo cual las dos
técnicas de preguntas son fundamentales para combinarlas y poder llegar a algún tipo de resultado. Bien, todo esto que estamos hablando tiene como una precondición esencial, y eso lo pusieron en las ideas que volcaron en el Menti, con lo cual es evidente que es algo que todos han escuchado, que es tener una postura, una idea de escucha activa. ¿Qué quiere decir esta idea de escucha activa? Bueno, básicamente es, primero, tener la atención puesta en la conversación, ¿no? No estar distraído, haciendo dibujitos, mirando el papel de otra cosa, mirando el celular. Nuestro lenguaje corporal, ¿no? La forma en que nos sentamos en la conversación. Si uno está tirado así, agarrándose la cabeza como que está durmiéndose, no es lo mismo que si uno está dispuesto físicamente a recibir la información que se le está dando. La mirada, si uno está escuchando que le hablan y hace no con la cabeza, no es lo mismo que si uno está escuchando y hace sí con la cabeza. Todos esos pequeños signos que uno puede emitir, pero que muchas veces no nos damos cuenta que estamos emitiendo, son algo a lo cual tenemos que estar muy atentos cuando estamos en una conversación de este tipo. Los silencios, ¿no? Muchas veces abogados y abogadas se sienten muy empoderados por su saber jurídico y quieren completar las ideas tipificando, generando algún tipo de encapsulamiento técnico de una conversación, dejarte que las ideas terminen, que lleguen a su final, que se agoten, dejar que la persona pueda vaciarse de todo lo que quiera compartir y contar y no interrumpir. Muchas veces hay técnicas muy sencillas de retroalimentación verbal, como para que la persona se sienta que está por el camino correcto y que puede seguir hablando, ¿no? Si uno está escuchando y asiente o dice sí, te entiendo, o invita a seguir hablando, muchas veces hace que la persona se reafirme en su comodidad de seguir expresando sus ideas. Repetir algunas de las cosas que escuchamos para ver si la persona se siente que está reflejando bien, que estamos reflejando bien lo que está tratando de decirnos y que a la vez entienda que estamos incorporando lo que está tratando de decirnos. No perder de vista que estamos hablando con una persona que está hablando de asuntos que son emocionalmente comprometedores, y entonces poner eso en la conversación, poner eso en la mesa. Hay frases típicas, ¿no? Parece que la situación que nos cuenta fue muy difícil para usted, por supuesto. Dar lugar a la dimensión emocional de la conversación. Y clave, no juzgar, ¿no? Evitar juicios o comentarios o medias risas o cualquier tipo de resoplido, cualquier asunto que parezca y pero ¿cómo no hizo la denuncia antes? O ¿cómo usted toleró todo esto? O ¿en qué cabeza entra que alguien permita esto? Ese tipo de cosas pueden ser letales para la conversación y para la comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir todo esto a los estudiantes? Bueno, es complicado, es lo que estamos tratando primero de poner todas las piezas sobre la mesa para ver después cómo hacemos para ponerlas todas juntas. Bueno, esto es lo mismo que planteé recién. Entonces, solo para hacer una pequeña pausa, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna observación antes de que pase a la siguiente parte, que sería más meternos en la entrevista en sí mismo? Estas son como ideas generales. Algo que le parezca que tengamos que tener en cuenta, que no está dicho, que surge de sus propias experiencias. Amelia, sí. Sí, disculpa siempre, pero digo, cuando te escuchaba recién, y una de las cuestiones que nosotros notamos mucho en el consultorio que aflora, es esto de juzgar al cliente. Muchas veces, cuando vos decías, se mueve estratégicamente, disimula la verdad cuando no miente abiertamente, y entender que es parte de un juego estratégico y no que suponga en el estudiante enseguida la descalificación de esa persona, o porque es irritable o porque es ansioso. Y muchas veces las personas con las cuales uno trabaja en estos contextos vienen ya expuestos a manoseos, dilaciones. Entonces es natural y es absolutamente comprensible ese grado de irritabilidad y esa ansiedad. Y sin embargo cuesta mucho trabajar con los estudiantes para decir, no lo convierte a esto en una mala persona, es simplemente un producto, una reacción frente a un contexto que le ha sido adverso tanto tiempo, al igual que la mentira. Entonces, manejar eso cuesta mucho. Uno incluso tiende a decir, pero me está mintiendo, ¿cómo puede ser que no me diga toda la verdad? ¿No? Por eso me llamaba la atención y digo, qué importante destacar esto con el estudiante y trabajarlo,
que muchas veces son mecanismos estratégicos que usa la persona, ¿no? Y totalmente, y lo que estás diciendo me parece importante para enfatizar la idea de no tomarse personalmente ese acto de mentira. O sea, es importante que el que está jugando el papel de abogado o abogada en esa conversación entienda que está ocupando un rol en un juego que es un juego comunicacional que está cruzado por muchos desafíos. Uno de ellos es que las personas pueden tener pudor, temor, arrepentimiento, muchas razones por las cuales la mentira o la ilusión o el ocultamiento de información son actos de defensa. Y en todo caso, el desafío estratégico de ese juego es intentar generar las condiciones para que esa persona pueda salir de esa situación y entender que lo mejor es compartir la información fidedigna, verdadera, etcétera. Y ciertamente el acto de juzgar va en contra de esa finalidad estratégica. Entonces, es importante que la persona que está entrevistando pueda saber que tiene que desarrollar una destreza que es manejar la emocionalidad de la conversación, pero sin sucumbir a sentirse afectado personalmente porque la otra persona no se comporta como el abogado o la abogada piensa que debería comportarse. Entonces, simplemente creo que cuando uno muestra la complejidad que hay en juego, en todo caso, quien entrevista puede darse cuenta que no es que le están mintiendo, sino que simplemente esa persona tiene una dificultad comunicacional en ese momento bajo el contexto en el que está dando la entrevista. Y que es responsabilidad del abogado tratar de sacar a esa persona de esa situación. Y entonces, ahí sí, y esto es una conversación que podría ser otra conversación de una hora, que es, ¿qué hacemos con un cliente que miente abiertamente? ¿Qué hacemos con un cliente que omite deliberadamente? ¿Qué hacemos con un cliente que se protege en la verborragia y no para de hablar y no para de hablar y no para de hablar y no nos deja preguntar y cuando le hablamos se va por las ramas y nos lleva la pelota al córner y la aguanta ahí para que no podamos en ningún momento patear al arco? Y también del otro lado, ¿qué hacemos con el cliente que no abre la boca y responde con monosílabos o que habla de una forma muy escueta o que no nos dice nada? Entonces, esa dificultad comunicacional o comunicativa tiene diferentes formas según la persona con la que estemos hablando. Pero entender que es nuestra responsabilidad desarmar esas defensas, o en todo caso bajar esas barreras comunicacionales, es parte de lo que tenemos que tratar de enseñar cuando enseñamos la entrevista como un acto complejo. Claro que si no vemos la entrevista como un acto complejo, todo esto nos pasa de largo y en todo caso es, no, si no le interesa que lo ayude, que se vaya, chao, ya está, yo no voy a usar mi tiempo para alguien que me miente. Bueno, esa es una mala comprensión de lo que es una entrevista y de lo que es una relación abogado-cliente, ¿no? Así que por eso creo que es ineludible como primer paso entender las complejidades que subyacen a esa relación. No sé si alguien más quiere comentar algo o continúo. Bien. Bueno, si alguien quiere, habla directamente. Entonces, esto sería de forma muy sucinta, como una introducción teórica para los estudiantes acerca de la complejidad del acto de entrevistar, ¿no? De todo lo que hay en juego y de que puedan verlo, que puedan ver los engranajes que hay atrás de lo que parece una simple interacción de dos personas hablando una hora. Lo que voy a intentar hacer ahora es compartir cómo podemos desagregar las fases de la entrevista para transmitírsela a los estudiantes en términos de los diferentes momentos que ocurren en una conversación con un cliente, que son todas obviedades para quienes lo hemos hecho muchos años, pero que en todo caso está bien que los estudiantes puedan verlo como hitos que tienen que cumplir en una conversación. Entonces, ya la entrevista propiamente dicho, ya salimos de la planificación y pasamos a la entrevista propiamente dicha. El punto evidente que estoy compartiendo acá es tratar a la otra persona como un ser humano que tiene emocionalidad, que tiene preocupaciones, que tiene intereses y que está muy incómodo y nervioso probablemente en su primera interacción con un abogado. Y entonces, hacer que nuestros estudiantes bajen su ansiedad por encontrar lo que les sirve para el caso
y antes que eso puedan generar un espacio de interrelación humana con una persona con la cual van a conversar acerca de algo que tienen en común, que es el interés por este caso. Pero si llega el estudiante con su libretita a hacer preguntas, estamos fritos. Yo hoy fui a un médico a la mañana, y no es un chiste, es verdad, y entré y el médico me abrió la puerta y mientras yo me iba a sentar a la silla, él me dijo, ¿qué lo trae por aquí? Para que le empiece a contar, yo todavía no me había sacado la campera y mi sensación fue, este quiere que me vaya rápido. Y dije, justo hoy me pasa esto que tengo el taller de entrevistas, es como, es un regalo de la vida. Y es así, los pequeños detalles hacen que podamos sentirnos más o menos abiertos a conversar sobre los temas que nos ocurren. Entonces, toda entrevista tiene que tener un momento inicial de conversación para romper el hielo y el frío que se genera entre dos desconocidos con asimetría de poder en una conversación desigual, ¿no? Entonces, tener en cuenta con quién estamos hablando, si esa persona espera o no espera más formalidad, menos informalidad, más calidez, menos calidez, tener un registro humano de con quién estamos hablando y en todo caso tener una instancia de introducción a la conversación en la cual la persona pueda sentir que no está ahí solamente para escupir hechos e irse, ¿no? ¿Qué lo trae por aquí? ¿Cómo le resultó llegar hasta aquí? ¿Fue difícil? ¿Ya alguna vez tuvo alguna conversación sobre este caso? Todo lo que la persona quiera dar en ese momento a la conversación, hay que tomarlo y hay que estimularlo y hay que incentivarlo, porque en todo caso va a ser la base para que se sienta cómoda en el desarrollo de esa relación. Y además, esa conversación inicial nos permite ir semblanteando a la persona con la que estamos hablando. No es lo mismo sentar a una persona y como primera pregunta decirle, ¿cuándo recibió usted la notificación? Que preguntarle, ¿está usted muy preocupado por la situación? Probablemente la primera pregunta nos va a dar una fecha cierta y la segunda pregunta nos va a dar un semblante general de cómo es la persona, de cómo está viviendo el caso, y nos va a dar mucha más información de contexto que nos va a ser muy útil para otras instancias de la conversación. Entonces, primer punto central, que hay que explicitarlo, pues si no, un estudiante que también está nervioso probablemente no lo entienda, es generar la situación para una conversación que pueda florecer. Segundo punto, y esto sí ya es corazón del proceso de entrevista, que es, tenemos que obtener información acerca del caso. Y eso es lo que nosotros sentimos que es la entrevista en general, ¿no? Quiero entender y comprender de qué se trata el caso. Bueno, usualmente ese trabajo lo podemos dividir en etapas en la conversación. Una primera etapa que es una pregunta bien abierta para que la persona en todo caso nos cuente su historia. Pero que nos cuente su historia, y acá es importante, nosotros absteniéndonos de interrumpir, absteniéndonos de tipificar, absteniéndonos de pedir precisiones acerca de hechos jurídicos que nos parezcan relevantes, que la persona nos cuente su historia, sin apuro, que se vacíe, que nos cuente todo lo que nos quiera contar. Y tener esa faceta inicial como una faceta en la cual vamos a acceder a información a la que no podríamos acceder preguntando porque simplemente no sabríamos qué preguntar porque todavía no conocemos nada de la vida de esa persona ni de los hechos. Con lo cual, entender que escuchar a una persona hablando, aunque sea desarticuladamente, pero contando todo lo que está alrededor del caso, es fundamental. Después de haber hecho eso y asegurarnos de que esa persona dijo lo que tenía para decir, sí podemos empezar a concentrarnos ya en un rol más de abogados y abogadas, en tratar de entender si entendimos bien lo que nos está contando, llenar vacíos, pulir alguna contradicción, tratar de volver a la narrativa, pero repreguntando acerca de quién era tal persona, cómo había sido tal conversación, dónde ocurrió tal cosa, ya empezando a tener ahí sí una actitud más de completar la historia con hechos precisos y con datos precisos y demás. Y por último, después como para cerrar esa conversación, es importante que nosotros podamos reformular la conversación para que la persona escuchándonos hablar de eso nos diga si se ve representado o no por lo que estamos contando. Muchas veces la persona habla de cierto modo y cuando escucha lo que le estamos diciendo que dijo,
Dice, no, 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 pero eso no es tan así. O no, 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 yo no dije eso. O no, 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 yo no quise decir eso, yo quise decir esto de otra cosa. O ahí se olvidó de tal cosa. Entonces, las tres fases, que son fases que naturalmente llevamos a cabo, tienen diferentes funciones, ¿no? La primera fase es dejar que la persona cuente sin guión lo que quiera contar. La segunda fase es tratar de darle a ese guión una articulación más vinculada a lo que un caso puede requerir. Y la última fase es chequear que la persona sienta que nosotros estamos interpretando bien lo que nos quiso decir y en todo caso pueda validar y clarificar lo que tenga que clarificar. Y acá para los estudiantes hay posibles consejos que uno puede ir compartiendo, que es, por ejemplo, cuando estamos escuchando a la persona contar su historia, tal vez es más importante tomar nota de la historia y por otro lado tomar nota de las preguntas que queremos ir haciendo para afinar esa historia y repreguntar, que interrumpir y hacer las preguntas, ¿no? Entonces, es importante hacer las preguntas, pero más importante es escuchar, que la persona pueda sentirse escuchada y terminar su historia, con lo cual la práctica de ir tomando notas de forma prolija, sabiendo que podemos escuchar tranquilos hasta el final y que eso no va a hacer que nos perdamos nada, porque vamos a estar tomando notas de lo que queremos volver a preguntar o volver a conversar, es importante porque es algo que tampoco uno conoce de entrada cuando está empezando a estudiar derecho. Es algo que uno va aprendiendo, como en todo caso, como buenas prácticas. Entonces, la idea de tomar notas, además de transmitir a la otra persona que está siendo escuchada, nos permite a nosotros saber que podemos volver a donde tenemos que volver cuando termine la conversación. Bien. Tercer punto, habiendo escuchado la historia y habiendo clarificado los hechos y la línea de tiempo y todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer, no asumir que entendemos el objetivo del cliente. Había algún profesor por ahí que decía que quien tiene un martillo ve en todas las cosas un clavo, ¿no? Nosotros, no sé, sabemos litigar, entonces pensamos que un cliente que nos viene a contar un problema de familia quiere hacer un juicio. Y no es necesariamente así. Ni siquiera es necesariamente así que un cliente que nos quiere decir que viene a hacer un juicio quiera hacer el juicio que nosotros imaginamos que quiere hacer. Entonces es fundamental compartir los posibles objetivos y ver si hay objetivos compartidos. ¿El cliente qué quiere? ¿Un resultado rápido que le asegure una prestación? ¿Quiere un proceso largo que se abra para generar una discusión? Lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Quiere una reivindicación simbólica? ¿Quiere participar activamente en los tribunales porque quiere acceder a la justicia? ¿Quiere una victoria judicial pero solamente en ciertos términos? ¿No? Me recuerdo un caso en una clínica que me tocó integrar donde una persona quería cambiar su nombre en su DNI y en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires se permitía eso solamente si uno mostraba que tenía disforia de género. Entonces, te mandaba un trabajador social a tu casa, el juez te hacía unas audiencias y si concluían que había un problema de salud de disforia de género, entonces se podía cambiar el nombre del DNI. La persona que nos consultaba era una militante que de ninguna manera iba a aceptar para lograr el cambio en el DNI ese argumento. Ella quería ganar con el argumento de la autonomía y no con el argumento de la disforia de género. Y entonces, lo que nosotros en su momento, cuando escuchamos el caso, pensamos que era un caso ganador, porque con el argumento de la disforia se ganaba en la justicia de la ciudad en ese momento, con la conversación pasó a ser un caso judicial perdedor, porque iba a perder el caso, porque el argumento de la autonomía en ese momento era rechazado, etcétera, o en todo caso no garantizaba éxito. Y entonces se generaba una conversación acerca de si los abogados y abogadas estaban dispuestos a llevar el caso con los argumentos que el cliente quería, a pesar de sentir que iban a perder el caso, por decirlo brutalmente, o si la cliente estaba dispuesta a usar los argumentos ganadores, aunque fueran contrarios a su militancia política y a su lucha, etcétera, etcétera. Y ahí, cuando tuvimos la conversación, para mí fue muy evidente cómo pueden haber sobreentendidos si uno no habla con el cliente abiertamente acerca de sus objetivos con el caso, porque uno enseguida piensa que que el cliente lo quiere es ganar el caso, y no necesariamente así. Muchas veces en los casos se buscan reivindicaciones de otro orden que no necesariamente son una sentencia ganadora. Entonces, la idea de ventilar los objetivos del caso es fundamental y esencial para asegurar una relación saludable. Bien. ¿Cómo
cómo brindar herramientas a los estudiantes, así como les podemos transmitir la importancia de tomar notas o la importancia de ser cálidos en la entrevista o de estar atentos a su postura física. La idea de cómo preguntar, ¿no? Cómo preguntar podrían ser un seminario entero en un práctico, en una clínica, pero en todo caso, entender, aunque sea la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas, que es una diferencia muy conocida por todos, pero que no pareciera ser utilizada adecuadamente cuando escuchamos a un estudiante hacer preguntas. Las preguntas abiertas generan mucho más caudal de información, pueden traernos cosas a la mesa que jamás se nos hubieran ocurrido, nos ayudan a delinear el perfil del cliente y también nos ayudan a entender qué cosas está queriendo enfatizar, qué cosas está queriendo ocultar, para dónde lleva el relato, qué esquiva en el relato. Y si nosotros no tenemos esa instancia, como decía antes, nos vamos a perder un montón de información. A su vez, hay cosas que no lograríamos tener con preguntas abiertas, como precisión en los hechos, o cómo el cliente conoce esos hechos, o los detalles cronológicos, o el lugar de los desarrollos de los hechos, o cómo se enteró el cliente de esas cosas. Poder entender si hay documentación o prueba que dé cuenta de los asuntos que trae el cliente. Si hay un conflicto, preguntar precisamente para entender qué puede decir el otro cliente, la otra parte acerca del conflicto que el cliente está planteando. Y mezclar ambos tipos de preguntas nos permiten también entender la potencia narrativa que puede tener ese cliente si es llevado a un tribunal, ¿no? No es lo mismo una persona que nos cuenta en nuestra oficina que quiere hacer un caso, que luego esa misma persona declarando ante un juez, ya sea como testigo, como parte o como lo que sea. Entonces, la completitud de la conversación con ese cliente requiere poder transitar ambos tipos de preguntas y poder navegar ambos tipos de aguas. Pero otra vez, es algo que los estudiantes no tienen intuitivamente incorporado, sino que nosotros tenemos que proveérselo en esta enseñanza acerca del mundo de las entrevistas. Bien, y por último, y como etapa última de la conversación del devenir de estas entrevistas, tenemos el cierre de la entrevista, ¿no? Tuvimos una entrevista donde hicimos todo lo que dijimos que tenemos que hacer y tenemos al cliente sentado ahí y es, bueno, ¿cómo seguimos? O sea, primero tenemos que hacer chequeos de urgencias, ¿no? Asegurarnos que no hay plazos corriendo, asegurarnos que no hay ninguna acción que hay que tomar de medida urgente porque, no sé, por ejemplo, puede venir un desalojo o alguna situación de emergencia. Asegurarnos que no tenemos conflicto de intereses con el cliente o con otra posible parte. Asegurarnos que el cliente no tome ninguna medida que empeore su situación mientras analizamos el caso, ¿no? Si usted no haga esto, esto y esto mientras tanto. Y tenemos que tener también claro y explicitado qué acciones quedan a cargo de nuestro lado para post reunión y qué cosas tiene que hacer el cliente post reunión. Muchas veces los clientes no traen a la reunión documentación relevante, o nosotros no terminamos de entender el caso porque nos falta estudiar alguna parte del asunto o porque nos falta ver alguna documentación. En todo caso, tenemos que tener claro cuando cerramos la conversación con el cliente dónde estamos parados después de la reunión. ¿Por qué? Porque un cliente que está desesperado o desesperada por que un abogado tome su caso, se puede ir de la reunión pensando que tras esa entrevista ya entregó el caso a un abogado y que ya hay un abogado trabajando. Y el abogado puede quedarse pensando que tuvo una primera entrevista y que no va a hacer nada hasta que no termine de entender el problema o hasta que no tenga un acuerdo de confidencialidad o de honorarios o lo que sea con el cliente. Entonces, la idea de explicitar qué es lo que está ocurriendo en esa conversación, en esa relación, en esa reunión es fundamental, ¿no? Ya tomamos el caso, o vamos a preparar una demanda, o simplemente estamos en la faceta de relevar más información y necesitamos que nos traigan más información para poder ver si podemos tomar el caso o no. ¿Estamos prometiendo algo? Fundamental tener esto presente cuando estamos con estudiantes avanzados de derecho que sienten que hay un caso en el cual el cliente tiene razón, que nadie se lance a prometer resultados, a generar expectativas, a prometer plazos, a prometer resultados en plazos cortos, todo el tipo de errores que cometemos los abogados novatos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el cliente, después de que habló una hora sobre sus problemas, está escuchando atentamente a ver qué le vamos a decir y lo está escuchando en clave de cómo le vamos a resolver el tema que nos trajo. Entonces, es muy importante ser muy explícitos en un lenguaje muy llano y muy claro acerca de qué obligaciones estamos asumiendo
o si asumimos alguna, o si todavía no podemos saber si vamos a asumir el caso, o de qué depende que podamos asumir el caso. Tenemos que ser explícitos y claros acerca de dónde está la relación en ese momento y tenemos que ser muy cautos también en no generar entusiasmo o expectativas allí donde no hay lugar para generarlas. Y creo que en casi ningún caso hay lugar para generarlas, en general, después de una primera entrevista. Entonces, fundamental tener esto claro con los estudiantes. Bien, 2 slides más y después paso a un par de opciones pedagógicas que posibles para trabajar con esto. Situaciones particulares. Solo quiero aclarar que el desafío de hablar sobre entrevistas hoy, que ya para mí era enorme porque nunca lo había hecho, lo tomé pensando en un approach muy general al tema. Ahora, más allá de la cuestión general sobre cómo podemos articular una mini teoría de cómo enseñar a entrevistar, tenemos que pensar que el mundo de las entrevistas a su vez se divide en tantas situaciones como contextos estemos enfrentando. No es lo mismo un abogado de estudio jurídico que entrevista a un cliente en un caso comercial sofisticado que un abogado de familia que entrevista a un cliente en un contexto de violencia doméstica, que un abogado que trabaja con niños, niñas y adolescentes y tiene que hablar con un niño sobre una situación, que un abogado de personas con discapacidad que tiene que pensar un determinado caso y hablar con sus clientes, que alguien que trabaja en abogacía comunitaria y tiene que ser leal a ciertos principios de esa forma de ejercer la profesión. No es lo mismo estar con una persona que tiene propensión a mentir, a engañar, a manipular, a apurarnos, que estar con una persona que tiene una personalidad más bien retraída y que hay que extraerle la información y hay que empujar y demás. Entonces, lo que hablamos hoy, solo para consentimiento informado lo digo, es un sobrevuelo genérico sobre el arte de entrevistar. Ahora, luego en cada clínica y según lo que cada clínica hace, tenemos que bajar eso a las especificidades de los clientes con los que trabajemos. No es lo mismo un cliente que es entrevistado por un abogado que tiene una causa por la que milita que un cliente que está entrevistado por un abogado que simplemente presta un servicio profesional y no le interesa la causa por la cual está litigando. O sea, cada una de esas cosas tiene que ser explicitado, ¿no? Los problemas de la abogacía de causa que tanto nos divierte discutir en ética profesional, ¿no? Tenemos que aclarar muchas cosas más cuando somos abogados de causa que cuando somos un abogado de un cliente. Estamos hablando con un cliente, tenemos que explicarle que tenemos nuestro propio interés en el caso, que, no que queremos que no haya una transacción sino una sentencia, no sé, todo lo que se nos ocurra. Entonces, el cruce con la ética profesional es total en esta instancia y en todo caso, ese cruce hay que hacerlo contextualizadamente. Yo no puedo aquí, digamos, ramificar en todas las posibilidades lo que estamos hablando, pero en todo caso que sirva para panel de control. Bien, y para los últimos minutos, ¿cómo demonios enseñamos esto? O sea, ¿cómo hacemos para enseñar esto? Porque es cierto que si nos ponemos a discurrir con un pizarrón, a hacer toda la lista de temas, es muy probable que nadie incorpore nada, aunque sería mejor que no hacerlo, pero probable que nadie incorpore nada. Y si nos largamos a la práctica de derecho, también es un problemón. Entonces, básicamente, y acá no voy a inventar la rueda, por un lado está la idea teórica que estamos conversando, es visibilizar problemas que están invisibilizados para los estudiantes. Todo lo que hablamos hoy, para un estudiante de tercero o cuarto año de la facultad, sería una novedad escucharlo, así como para nosotros es una novedad, para un estudiante sería una novedad. Entonces, explicitar y poner en valor el acto de entrevistar como un acto complejo que requiere un panel de control de posibles problemas, es un primer ítem esencial. Segunda posibilidad, y acá es tipo director técnico de fútbol, uno puede analizar videos de entrevistas. En YouTube hay muchas, si uno busca hay muchas, y uno puede ver videos con los estudiantes y en todo caso ver qué hizo bien, qué hizo mal el entrevistado, el entrevistador. Uno puede detectar, ¿no? Es una idea de cómo trabajar lo mismo que lo teórico, pero ya con una forma un poco más amigable, que es viéndolo puesto en acto por otros. Una tercera forma de hacerlo es haciendo ejercicios simulados, ¿no? Hacer una entrevista simulado, un abogado un estudiante es el cliente, un estudiante es abogado o abogada, se arma un supuesto fáctico donde el cliente tiene información de diferente tipo,
que sea información que sea relevante o jurídicamente, o socialmente, o emocionalmente, o que sea irrelevante, no importa, pero que tenga mucha información. La estudiante abogada tiene a su vez X tiempo para entrevistar y para identificar todos los asuntos que pueda que sean relevantes, y luego conversan acerca de cómo se sintió cada uno en el proceso. El solo hecho de ejercitarlo simuladamente revela un montón de cosas, porque no es fácil sacar información, porque no es fácil hacer sentir cómoda a una persona, porque la persona que está contestando se va a sentir interrogada o se va a sentir cómoda y lo va a poder decir. Y por supuesto, acá podemos meter todas las variaciones y complejidades que se nos ocurran, ¿no? A la persona que opera de cliente le podemos decir que tiene que ser alguien que habla mucho, o que miente mucho, o que habla poco, o que lo que sea, o que maltrata al abogado, o al abogado le podemos decir que sea una persona que haga determinadas cosas. Este es un juego simulado que en todo caso nos da un montón de alternativas. Yo preparé un casito solo para mostrar una posibilidad, y es muy sencillo realmente prepararlos, y creo que pueden dar mucha riqueza. Ahora voy a usar unos minutos para compartir ese caso. Y la última forma, que es la que muchas clínicas usamos y que tiene algún riesgo adicional, es tomar entrevistas en casos reales, ¿no? Por supuesto que la entrevista en caso real no se puede abordar sin pasar por el paso 1 de conversar sobre la teoría de las entrevistas. Entonces, el docente prepara la entrevista con los estudiantes, muestra las dimensiones de los problemas existentes, toma la entrevista con los estudiantes, puede dividir el grupo en algunos que preguntan, otros que toman nota, o unos que preguntan y otros que observan, y luego un proceso de reflexión en el cual se puede identificar qué funcionó, qué no funcionó, qué sienten los estudiantes que hicimos bien, quién se equivocó en cierta cosa o quién acertó en cierta otra cosa. Entonces, ahí tenemos un proceso que lo que nos puede permitir es recorrer todo el espinel del proceso de preparación, ejecución y reflexión con un caso real y con los estudiantes viéndolo mientras lo hacen, ¿no? Por supuesto, esta es la maravilla y el milagro de la enseñanza clínica, que es que nos permite vivirlo y vivenciarlo, que es una forma de internalizarlo mucho más atractiva que dar una clase teórica sobre cómo entrevistar. Bien, hasta acá llega mi PowerPoint. Les quiero compartir un caso posible de simulado para que simplemente bajar lo que estoy conversando, y en todo caso después, si quieren intercambiar ideas, encantado, que ese es el objetivo final de todo esto. A ver, solo para ser completamente honestos con ustedes, este es un caso hermoso, complejo, que lo hice con ChatGPT en media hora o en 20 minutos. Solo lo hice así para entender cómo funcionaba la herramienta para esto, y les puedo asegurar, bueno, ahora lo vemos, pero digo, pensar un caso para hacer en una clínica ya no es una tarea para la cual hay que estar sentado 10 horas haciéndolo. Entonces, miren esta maravilla, porque me parece que también es una herramienta de la que tenemos que hacernos cargo, porque nos ahorra mucho trabajo. Entonces, miren un caso posible, ¿no? El caso de un río contaminado. Preparación antes de la entrevista. Revisar el rol. Los estudiantes son parte de una clínica jurídica que atiende casos de interés público. Los objetivos de la entrevista: escuchar el relato inicial del cliente, identificar hechos o actores, detectar qué espera el cliente, entrevistador principal, coentrevistador, observadores y otros. Inicio de la entrevista: presentarse, explicar la confidencialidad, generar confianza. Desarrollo de la entrevista: relato inicial, preguntas de clarificación, tipo ¿cuáles? ¿Desde cuándo notó los problemas con el agua? ¿Qué efectos tuvieron usted y sus hijos? ¿Fue al médico? ¿Los vecinos están también afectados? Bueno, toda una especie de posible guión. Manejo de emociones, validar la angustia del cliente, mantener la empatía sin perder el foco. Cierre de la entrevista: resumir lo que se entendió, fechas, hechos principales, expectativas, revisar los próximos pasos, etcétera, etcétera. Y luego, evaluación de la entrevista, criterios a observar. Fue clara la presentación, se generó confianza, hubo escucha activa, hubo claridad en las preguntas, hubo identificación de intereses, etcétera, etcétera. Y acá pueden haber variantes avanzadas. Por ejemplo, se le puede pedir al cliente que reaccione con desconfianza, a ver cómo hacen los estudiantes frente a esa situación. O se le puede introducir un documento sorpresa para ver cómo lo integra la conversación el abogado o la abogada. Se dan cuenta que con esto pueden tener 10 horas de ejercitación sobre entrevistas. Bien, como si esto fuera poco,
uno puede desarrollar los hechos del caso simulado, ¿no? Esta es la consigna general, los hechos. Hay un barrio que se llama La Esperanza en las afueras de la ciudad. Hay una actividad sospechosa a 500 metros del barrio, que hay una fábrica textil que descarga residuos líquidos en un río. El inicio del problema, desde hace aproximadamente un año, los vecinos notan que el agua del arroyo tiene un olor fuerte y desagradable. El agua de red que reciben en sus casas proviene de pozos cercanos al arroyo. Hay consecuencias en la salud, algunos niños y ancianos con problemas recurrentes de diarrea, etcétera, etcétera. Impactos en la vida cotidiana, el agua se usa para cocinar, lavar y demás. Un caso típico de contaminación ambiental. Acciones de la comunidad, se hicieron comentarios informales en la municipalidad, pero no hubo respuesta. Los vecinos creen que la fábrica tiene protección política, no existe aún Per- denuncia formal en Perdón, este sentido. Martín, te interrumpo un segundo. Yo estoy viendo el PowerPoint original, no el caso que estás leyendo. No sé Ah, si está bien o no. no, está mal. Esto es lo que tengo que compartir. Con razón. Pensé que era así la idea. No, no, si no es Yo aburridísimo. dudé, yo dudé. ¿Ahí están viendo o no? Ahí sí. Perdón. Menos mal que me dijiste, Gerard. Esto estaba leyendo yo, ¿ven? O sea, simplemente es una guía para el caso, los hechos del caso y un guión para el cliente simulado, ¿no? Acá al cliente simulado se le da una ocupación, una edad, un rol en la comunidad, la motivación que la mueve, un guión de actitud general de la entrevista, durante la entrevista, mostrar ansiedad y algo de desconfianza al inicio, insistir en que nadie nos hace caso, relatar síntomas de los hijos, mencionar que otros vecinos también están afectados, la información clave que tiene que transmitir. Hace más de un año que el agua sale con olor raro, o sea, sin dar los hechos totalmente digeridos, la información que le tiene que dar a los abogados. No sabe si otros hicieron denuncias formales, hay varios vecinos que comentan lo mismo, etcétera. Las reacciones ante las preguntas de los estudiantes, ¿no? Si preguntan por pruebas médicas, decir que solo tiene recetas, 2 recetas del centro de salud. Si preguntan por reclamos, decir que se habló informalmente con la municipalidad. Típicas respuestas que recibimos quienes trabajamos en estos casos. Si preguntan qué espera del caso, quiero que paren con lo que hacen y que nos escuchen porque los chicos están enfermos, o sea, respuestas genéricas, ¿no? Si insiste demasiado en detalles, mostrarse confundida o enojada. No, yo no sé nada de leyes, por eso vine, típica respuesta que podemos recibir también en una consulta. Entonces, de esta forma, simplemente lo que quiero mostrar es una forma de hacer el ejercicio que es con un guión muy detallado, donde la clienta tenga un guión y una definición de su personalidad, el abogado tenga un objetivo y haya hechos del caso. El cliente viene con un guión también predeterminado, vivo en el barrio, tengo 3 hijos, etcétera, etcétera, todo el guión detallado. Y luego hacemos un ejercicio de este tipo que es ejemplos de preguntas en la entrevista, pregunta mal formulada, ¿por qué está mal y la versión correcta de la pregunta? ¿No? Por ejemplo, una pregunta mal formulada. Y seguro que fue la fábrica la que contaminó el agua, ¿no? ¿Por qué está mal formulada la pregunta? Porque es sugestiva e induce la respuesta. ¿Cómo estaría bien formulada la pregunta? ¿Qué sabe o qué ha visto respecto de la relación entre la fábrica y el agua del arroyo? Y así tenemos diferentes formas de explicitar por qué están mal formuladas las preguntas. Eh, ¿Por qué nunca hicieron la denuncia formal si es tan grave? ¿No? Es una pregunta que está mal hecha porque es un tono acusatorio, porque genera desconfianza. ¿Y cómo estaría bien hecha la pregunta? ¿Ustedes o sus vecinos intentaron hablar con alguna autoridad sobre este tema? Entonces, lo que les quiero decir es que con muy poco esfuerzo de preparación, en una hora de trabajo docente se puede preparar un caso. Este es un caso que digamos, yo se lo puedo compartir porque no lo siento ni mío, porque son 5 preguntas hechas al chat GTP y te arma el caso. Pero uno puede hacerlo así o puede tomar esto y a partir de esto empezar a construir un caso más sofisticado o más adecuado a su contexto, lo que quiera. Y después una planilla de observación de la entrevista que es poder identificar los diferentes asuntos en los que tendría que estar pensando el abogado para ver si lo hizo bien o mal y cómo se valora. Entonces el observador docente puede preguntar si la presentación fue clara y profesional, si se generó confianza, si se dio la escucha activa o no, si hubieron interrupciones, la claridad de las preguntas, si hay identificación de las preocupaciones del cliente. Entonces, con esto creo yo que tenemos con muy poco esfuerzo un muy buen ejercicio, un muy buen dispositivo de ejercicio pedagógico. Y esto lo pueden llevar al nivel de detalle que quieren. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Guía práctica de malas y buenas prácticas.
Preguntar de forma cerrada, como una mala práctica, versus comenzar con preguntas abiertas. Preguntas sugerentes, uso de jerga jurídica, ¿no? Presentó un recurso administrativo, ¿qué cazzo sabe la persona que es un recurso administrativo? Versus hizo algún reclamo formal ante la escuela. Entonces, lo bueno de trabajar con asuntos tan prácticos, o sea, lo malo es que no hay teoría sobre esto, o que la teoría que hay no está tan desarrollada, sobre todo en castellano, sí hay más en inglés. Lo bueno es que como es un trabajo que lo único que hace es tratar de sistematizar y explicitar lo que hacemos todos los días quienes trabajamos con estos casos, es algo que podemos, sin necesidad de inventar nada, sino simplemente volcando las vivencias, traducirlo en ejercicios ricos para los estudiantes. Y acá hay algo que es un desafío, creo yo, docente, que es entender que lo que nos resulta obvio a nosotros y aburrido por obvio, es totalmente novedoso para un estudiante. Porque si entre nosotros tenemos 2/3 de nosotros que nunca fuimos a un taller de entrevistas, es probable que un estudiante de tercer o cuarto año tenga 0 talleres de entrevistas o 0 posibilidades de discutir esto. Entonces, para quienes no tienen la posibilidad de trabajar en casos reales, que obviamente es lo ideal, o que antes de trabajar en casos reales quieren achicar la ventana de riesgo, la posibilidad de trabajar en casos simulados como este es una excelente alternativa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y lo hemos hecho y funciona muy bien. Bueno, se divide los grupos de estudiantes en grupos de 4, 2 y 2. 2 ofician de abogados, 2 ofician de cliente. Uno puede oficiar de observador y escribir lo que ve. Después se invierten los roles. El que oficia de abogado oficia de informador. Y en todo caso se puede hasta transformar en una experiencia bastante lúdica, porque uno puede ver cuántos hechos puede extraer de una entrevista un abogado, ¿no? Cuánto se pierde por la mala forma de preguntar, o cuánto logra conseguir por la buena forma de preguntar. Y el observador puede puntuar y puede identificar este tipo de aciertos y errores. Entonces, creo yo que digamos, la actividad de trabajar con entrevistas dentro de nuestro desafío de trabajar con destrezas tiene estos componentes que son, por un lado, la idea de teorizar un poco acerca de qué es lo que encierra el desafío de entrevistar en términos de errores o aciertos desde un plano más teórico y conceptual. Luego pasar a una dimensión más práctica de cuáles son las formas en que se puede diseccionar una entrevista propiamente dicha, cuáles son las fases de una entrevista, que es lo que vimos hace un rato. Y luego pasar a una etapa de ejercitación directa, que puede ser con casos reales o con casos simulados. Y los casos simulados, digamos, yo hice el chat GTP a propósito para mostrar que no hay ninguna excusa para no poder crear buenos casos simulados, porque realmente se hacen solos hoy. Entonces, uno podría hacer esto mismo solo y le llevaría 4 horas, y lo hace con el chat GTP, le lleva media hora, y además, la verdad que es perfecto para lo que se busca. Con eso yo, digamos, cerraría lo que yo quería compartir. En todo caso, si alguien quiere reaccionar a esto o compartir algo, encantado. Este material está disponible, lo comparto si alguien lo quiere, solo para tenerlo como ejemplo. Pero me gustaría escuchar si alguien tiene algo para compartir al respecto, o para tomar nota para mejorar en todo caso la presentación para la próxima, o lo que fuera. Yo voy a compartir algo que no es una pregunta, algo que me quedó por ahí de la primera parte, que vos mencionabas cuando uno se prepara para ir a la entrevista o cómo enseñamos, de conocer un poco las propias cuestiones que uno lleva a la entrevista, ¿no? Que en alguna medida implica tener algunas herramientas, por lo menos mínimas o indispensables, de autoconocimiento, que uno Correcto. lo puede pensar como una cuestión sencilla, pero creo que está bastante lejos de ser sencillo el autoconocimiento de ¿no? sesgos, de las estructuras que uno tiene inconscientes, y todo eso que vuelca eventualmente en un escenario. Nada, me parece que es un tema interesante para trabajar, pero complejo. Y por otro lado también pensaba en esto, ¿no? De cómo nosotros nos podemos preparar para enseñar a hacer entrevistas, y que nosotros en el momento de enseñarlo seguramente, o de practicarlo o de transmitirlo,
seguramente lo transmitamos como un hecho único, irrepetible y que tiene como una carga y un valor que, que en alguna medida es como es las primeras veces, pero después uno cuando adquiere experiencia o años o lo que fuere, digo, en la práctica también va asumiendo seguridades sobre las entrevistas y esas inseguridades, si uno no las vuelve a repensar constantemente, pueden tener efectos como, por ejemplo, estandarizar casos, estandarizar situaciones. No volver a todo como, sí, ya sé lo que me va a decir, sí, ya sé de qué es el caso, sí, ya sé cuál es la solución. Digo, y me parece que en la propia dinámica de la enseñanza de las entrevistas también tiene que estar, no la entrevista como hecho único, sino como una práctica de la abogacía, donde también vamos a ir transitando esos momentos eh, de solidificar algunas cuestiones y que esas cuestiones no se nos tienen que volver como puntos en contra como profesionales, ¿no? Ujú. Porque de hecho cuando uno confronta con esas seguridades, eh, parece que termina teniendo algunos rasgos de ingenuidad para enfrentar las entrevistas. O sea, no sé, imaginemos los clientes o las personas que asistimos que mienten. La reiteración de asistencia a personas que tienen alguna cuestión con la mentira hace que después el abogado o la abogada pase por alto 2 millones de cuestiones y deje de tratar al caso con las particularidades que tiene y con el profesionalismo que tiene. Y eso parece que a veces es una experiencia relevante y en realidad parecería que es una deformación que no nos deberíamos permitir o deberíamos por lo menos tenerla siempre presente, ¿no? Que podemos incurrir en eso y que no está bueno. Digo, son como dos reflexiones que me quedaron ahí, del autoconocimiento y de la reflexión. Y por otro lado, esta cuestión de qué pasa cuando vamos sintiéndonos más cómodos y conocemos determinados terrenos y empezamos a reducir nuestra capacidad de captar y de estar en la entrevista como un caso particular. Sí, totalmente, Gerardo. Creo que los dos puntos van a algo parecido, que es, en todo caso, eh, cómo tomarnos en serio que los clientes son personas y cómo pensar una abogacía centrada en las personas y no olvidarnos de que hay una persona y solamente pensar que hay un problema jurídicamente encasillable o qué buen caso, o digamos, cuando decimos qué buen caso, muchas veces la persona está borrada de esa expresión. Y entonces, básicamente se trata en ambas reflexiones tuyas de mantener la sensibilidad abierta y mantener la percepción abierta y de tomarse cada entrevista y cada conversación como un hecho novedoso porque simplemente es una persona nueva con la que estás hablando que trae un problema y que es un universo nuevo. Entonces, en la medida que nosotros adoptemos una postura irreflexiva de intentar estandarizar la práctica y trabajar con enlatados, y con respuestas enlatadas y con modelos enlatados bueno, en todo caso, vamos a burocratizarnos como profesionales, eh, probablemente perdamos mucha riqueza y probablemente también en algún momento solo podamos hacer casos que sean iguales porque vamos a haber perdido toda nuestra creatividad, toda nuestra sensibilidad, digamos, hay colegas que lo que desean es recibir todos casos iguales para no tener los problemas de los casos nuevos. Y bueno, si vos querés ejecutar siempre pagarés iguales para que en todo caso tengas que pensar lo menos posible y ganar, tener una buena ecuación de esfuerzo-redituabilidad, no está mal. En todo caso, la práctica de la clínica jurídica no tiene la ambición de formar a ese tipo de profesional sin juicio de valor, simplemente tiene intención de formar profesionales que aprendan a reflexionar sobre la propia práctica, sobre sí mismos como profesionales y demás. Entonces, identificar los propios sesgos es parte de ese análisis. Si uno piensa que uno va a una entrevista como entrevistador neutral y abstracto, es lo mismo que pensar que
el derecho y el Código Civil son normas en abstracto y que no tienen contenido moral ni interpretativo. Si caemos en la lógica formalista del derecho, de la abogacía y de nosotros mismos como abogados, bueno, está todo bien, pero no es a lo que apunta la enseñanza clínica, es justamente a todo lo contrario, que es mostrar la complejidad del derecho, mostrar la complejidad de la práctica y mostrar la complejidad de las personas que la desarrollan. Y si nosotros no podemos autoconocernos como profesionales, muy probablemente tengamos dificultades para evolucionar como profesionales. Entonces, ir a una entrevista y decirle, no, a este cliente no se le entiende nada porque no entiende nada cuando uno le explica, sin darse cuenta que uno cuando le explica usa jerga jurídica que es incomprensible hasta para los abogados a veces. Bueno, tenés un problema simplemente de no poder verte. Eso es difícil en una facultad de Derecho enseñar algo que es una dimensión tan profundamente psicológica de una persona, pero en todo caso tenemos que tratar de mostrarle a los estudiantes que es una de las variables que juega en el análisis, ¿no? Así que sí, coincido con ambas percepciones. Yo Yo, les compartí. Sí, no, el casito que mencioné recién se los compartí ahí en el chat solo por si querían chusmearlo. excelente. Yo te quiero agradecer porque siempre nos pasaba y nos pasa ahora. En el consultorio jurídico es como que uno arranca y decís, ay, ¿cómo no tengo una instancia previa? Porque uno en la urgencia, en un año, es como que la típica queja de decir, ay, ¿cómo no ha tenido una instancia previa de formación en estas destrezas? Y recién te escuchaba, incluso explícitamente lo comentaste, hoy, esta mañana, estuve dando una clase de ética profesional sobre el paternalismo, la concepción paternalista. Digo, perfectamente, yo podría incorporar en cuarto año, que es un año anterior al consultorio, estos contenidos en siempre esto que cuesta tanto reconocer la integración entre la teoría y la práctica, y que uno podría dar esta misma clase enfocada desde la óptica de la ética profesional y decir, yo resuelvo el problema, yo solita, que estoy en las dos asignaturas, resuelvo el problema de haber tenido esa etapa previa de reflexión como para que no sea todo tan absolutamente novedoso cuando llega el consultorio y uno puede ya ir mechando cuestiones, ¿no? Por eso te agradezco un montón, porque digo, realmente nunca lo había visto desde esa mirada. Y la otra, complementando lo de chat GPT, es que a nosotros en los ejercicios simulados nos pasaba que cuando o los docentes u otros estudiantes actuaban, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, es tan fuerte el sesgo profesional que terminaba colándose en algún momento en el guión la formación jurídica. Entonces empezamos a buscar profesores que no eran abogados, amigos de la casa, que actuaban. Y una licenciada en comunicación resultó ser la candidata ideal porque personificaba con tanta vehemencia, con tanta convicción, que realmente evitábamos esa cuestión de que adelantara, digamos, se colara la cuestión jurídica en la entrevista y realmente era una aproximación, una simulación verosímil, muy, muy, muy Sí, verosímil. es que ahí, Amelia, digamos, te agradezco la devolución porque, digamos, yo comparto con vos esta idea de que hay que buscar esas formas de integrar la mirada práctica en las disciplinas más teóricas y uno piensa en ética profesional y claro, vos podés enseñar paternalismo y perfeccionismo y hablar del cinturón de seguridad en los autos o podés hablar de cómo tratas a un cliente en entrevista. Es lo mismo los efectos teóricos y en todo caso podés ir bajando, aterrizando a lo que después vas a ver. Y creo que pasa lo mismo con la empatía, porque si vos haces un caso simulado, como este que yo compartí, ¿no? Y que impunemente les dije que lo armé con ChatGPT en media hora, pero podría uno tomárselo con más densidad. Ahora vos le das a un estudiante de Derecho los hechos y el script, el guión, para que haga de cliente. Entonces le decís, mira, sos una persona de 42 años, que primario completo, que tiene 2 hijos en esta situación, que le pasa esto, que le pasa esto. En cuanto tu estudiante se pone a hablar como una abogada, vos le tenés que mostrar que no está ejerciendo la empatía porque no se está poniendo en los zapatos de la persona que está representando. Y acá es donde para mí, digamos, la tentación es
tenemos que tomar clases de teatro nosotros para poder entender lo que le pasa al personaje con con el que estamos trabajando. Entonces, si la persona te habla como abogado y vos decís, no entendiste nada, sos una persona de 42 años que tiene 2 hijos con problemas de salud porque hay una fábrica contaminada y vos tenés primario completo y te da miedo ver un abogado. No me hables así, porque no estás logrando ponerte en los zapatos de la persona con la que estás hablando. Entonces, la empatía también la puedes trabajar así. O sea, si vas a discutir empatía en un curso de ética profesional, también la puedes trabajar con esto. Y si vas a discutir confidencialidad o conflicto de intereses, también la puedes trabajar con esto, porque ¿qué pasa si en la entrevista te cuentan determinada cosa que vos no sabés si podés o no podés contarla o no sé qué, no sé cuánto? O sea, vos podés hacer de una entrevista del principio al fin un curso de ética profesional aplicado directamente. Entonces, yo creo que si nos ponemos a pensar en este tipo de trasvasamientos, hay un montón de cuestiones. Imagínate si tenés un cliente que es un niño, una niña. ¿Cómo entrevistas a esa persona? ¿Qué rol le das para diseñar un caso con perspectiva de derecho de la niñez? ¿Qué rol le das al niño y qué rol le das al padre o a la madre? ¿Cómo entrevistas a ese niño? Bueno, mirá las cuestiones que tenés riquísimas de ética profesional que aparecen. Entonces, cuando uno piensa entrevistar, como hacer preguntas que tengan respuesta, y bueno, estás matando el objeto de estudio. Cuando pensás entrevistar como una relación en la que ocurren todas estas cosas, es ilimitado lo que puedes hacer con el asunto. Entonces, o sea, hay libros y libros y libros sobre la relación de entrevistar y aconsejar, que es otra dimensión de entrevistar, es aconsejar, porque vos en el contexto de la entrevista podés aconsejar. Y que te explican cómo la idea de las entrevistas surge de la psiquiatría y cómo empieza a partir de las entrevistas a realizarse el diagnóstico de ciertas patologías y cómo eso se trasvasa. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros no pensemos en nada de cómo se entrevista, cómo se genera un diagnóstico de situación? Bueno, entrevistas a los clientes parece una cuestión así chiquitita y cuando lo metes es una ventana que se abre a un mundo que lo puedes cruzar con ética profesional, que lo puedes cruzar con lo que quieras, digamos. Así que la parte divertida es que como hay tan poco escrito al respecto, podemos llevarlo para donde querramos y todo va a sumar porque hay poco. Eh, pero bueno, con esto por lo menos lo que traté de compartir son algunas puntas como para poder laburar el asunto con estudiantes, que esto se puede complementar obviamente con mucho, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. A nosotros es solamente para comentarlo porque es lo que hemos aprendido con el transcurso del tiempo en realidad y por algunas malas experiencias es que lo que más teníamos que preparar a nuestros estudiantes antes de empezar a entrevistar a personas, porque nosotros salíamos, nuestra práctica era ir a un barrio. Era a no aconsejar justamente en las entrevistas, o sea, no dar respuestas jurídicas en las entrevistas, o al menos no en esas primeras entrevistas, y lo otro era no prometer resultados, porque nos pasó un año que cuando volvimos con el segundo grupo del cursado, la gente les respondía que ellos ya habían iniciado, como que habían transmitido tan malos mensajes, digamos, y habían generado tanta confusión que la gente creía que el grupo de estudiantes anteriores ya habían iniciado un juicio y que ellos habían firmado demandas judiciales cuando en realidad solamente habíamos firmado unas cuantas notas que se habían presentado en organismos administrativos, porque todavía no estábamos en condiciones de iniciar procesos judiciales y que todo eso era preparatorio. Entonces, el problema ha sido que esa confusión generó un ruido terrible en la confianza que habíamos empezado a construir entre la clínica y el barrio al que íbamos todos los semestres, siempre. Esa preparación de nuestros estudiantes, bueno, ha sido un fracaso nuestro como docente, pero bueno, ha sido algo que hemos aprendido con el tiempo que ya desde entonces no nos vuelve a pasar. Es un poco lo que vos decís, al principio uno es como cuando empezamos a andar en auto y tenemos que pensar en todo lo que sucede con el auto y después, esto ya no nos pasa más, digamos. La promesa de resultado es algo que no descuidamos nunca más. Claro. Sí, es un error muy común de abogados entusiastas que quieren ayudar y que quieren transmitir ese optimismo que sienten genuinamente y que después se transforma en un problemón, pero eso viene desde la más cándida buena fe y vocación de servicio y viene desde el mejor lugar y te puede llevar al infierno, porque para el cliente
es una generación de una expectativa que después no se cumple. Entonces, ahí tenés otro tema de ética profesional, ¿no? Es como, ¿qué expectativas vas a generar a tu cliente? Y cómo vas a manejar esas expectativas. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios y que ya son casi 2 horas, creo que estamos en condiciones de dar por concluida la conversación. Si alguien quiere continuarla en privado, me escribe, encantado, o le escribe a Gerardo o a Sofía. Podemos subir después la presentación si quieren a la página de la red por si les puede servir, o si alguien la quiere, me escribe, se la mando. Digamos, acá no hay ningún secreto nuclear, como les decía antes, así que, o si quieren literatura sobre el tema, también les puedo pasar, con gusto. De hecho, Facundo nos comentó en el chat que tiene algunas sugerencias para hacer, para agregar. Así que podemos ir construyendo en forma colectiva este documento. Con mucho gusto. El documento está, se lo paso ahora a Sofi para que haga lo que quieras con él. Buenísimo, Muy gracias. bien. Bueno, Bueno, muchas gracias a excelente. todos y a Muchas todas. gracias.